cualquier tipo de violencia contra los niños es un crimen, sin duda, que debería de ser pagado, ¿eh? Fabi Guarneros, hoy hablarás de 5 tipos de violencia que azotan a la infancia de manera terrorífica. Subdirectora editorial del periódico Excelsior, compañera de trabajo, que te quiero, te admiro, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué reflexión te ha dejado? Ahorita que nos platiques cuáles son estos 5 tipos de violencia que azotan a la infancia. Pero a ti como mamá, ¿qué reflexión te dejó esta sección? Así es, mi querida Fer. Fíjate que en primera, la admiración es recíproca. Vamos a empezar. Ay, qué bonito nos queremos. La verdad. Y la otra, al volver a ver estos temas de la violencia, estudiarlos, ver los informes, para mí es como, ¿cómo es posible si todo el tiempo estamos denunciando que existe? Si en este espacio que es de periodismo de vida se señala, se indica, se traen las historias, ¿por qué seguimos teniendo informes de la ONU, de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos, de cualquier ONG o la Organización Panamericana de la Salud, que ahora ya se está involucrando? ¿Por qué seguimos teniendo informes sobre violencia? Y lo peor, ¿por qué entonces vamos actualizando las cifras? Es decir, creo que ese es en lugar de terminando con las cifras, se suma. Se suma, ¿no? Y actualizas. Y entonces te das cuenta de que porque este informe que ahorita les vamos a platicar de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud es un informe regional. No solo es México, o sea, México es fundamental en el informe, pero es de toda la región. Y dices, ¿cómo es posible que los gobiernos no hagan nada por este sector de la población? Que pareciera una frase hecha, repetitiva, un lugar común, decimos en el periodismo, un lugar común de que los niños, niñas y adolescentes son el futuro de mañana. Es que sí son, o sea, es que son los que lo hemos dicho aquí en este espacio. Van a ser nuestros futuros médicos, claro. Ahora que oía la investigación del tema del hígado, nuestros futuros investigadores científicos. Hay talento, ya lo dijeron, hay talento. Son nuestros futuros empresarios, nuestros futuros médicos, abogados, nuestros futuros programadores de inteligencia artificial, nuestros futuros enviados de la NASA. Acuérdense que hay mexicanos de la UNAM que participan en las misiones de la NASA y muchas de ellos participaron en el rover, que es el robot que fue a Marte. Entonces, ¿por qué entonces no volteamos a ver a este sector que el día de mañana nos va a dar tantos frutos y tanto orgullo? Donovan en el tema del patinaje. ¿Qué te parece? ¿No? Aplauso de pie. Sí, exacto. Wow. Bueno, el doctor que acaba de venir con el chip del hígado. Exactamente. Entonces, ¡qué locura! ¿Saben qué dice? Que es un dato muy importante de este informe, que hay en cada estado, incluido México, un subregistro y un silenciamiento de la condición de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, en el país. ¿Por qué? Por cuestiones de obstáculos legales, no permites que los menores tengan los mecanismos legales o de protección para poder denunciar los tipos de violencia que sufren. Hay un subregistro porque con tal de presentar cifras bonitas o que está disminuyendo cualquier tipo de delito, no los registras. Un impedimento legal en donde si un chico o una niña murió a causa de un hombre que hemos dicho es feminicidio, lo ponen como homicidio violento. Es decir, hay hasta maquillaje en el tipo de cómo enumeras las causas de la muerte. Y el que el UNICEF y ONU te digan, ojo, estados de América, estás cometiendo fallas y no estás llevando un registro adecuado y no estás dando las herramientas legales para que las niñas y adolescentes tengan una protección jurídica, justicia, acceso pronto a la justicia y que además los padres de familia o los tutores puedan acceder a ella, pues es un foco mega rojo en un país en donde queremos que sean la prioridad, ¿no? Ahora, los 5 tipos de violencia que los hemos hablado aquí y que ustedes los ven en las noticias todos los días con casos específicos. Violencia armada y homicidios, que afecta principalmente a los niños hombres, ¿no? Entre 10 y 12 años, aunque en el nuevo informe ya el reclutamiento está siendo dolorosamente desde los 6 y 7 años de edad. Fabiola, no, es que eso, caray, es
Imagínate que el futuro de un niño sea tener un arma a los 6 años. Exacto. ¿Y sabes cómo empiezan? En el contacto vendiendo la droga. ¿Y qué creen? Ahorita que preguntó Fer, la experiencia como mamá, es bien doloroso porque he oído casos de la edad de mis hijos, 13 años, en donde me comentan que sí, Fer, hay una venta de droga en las escuelas. Sí, en las afuera escuelas, de las escuelas. Y adentro en los baños. Y adentro en los baños. Qué triste. Sí, antes era en los antros o en la calle, ahí, allá en casa donde estaban los tenis colgados en los alambres. No, hombre, los cables. Sí. No, ya es adentro de las escuelas, caray. Entonces, ojo, ese es un tipo de violencia, porque ya están siendo reclutados por el crimen organizado y padre, madre, tutor, ¿se dio cuenta ya? Hay chicos que están siendo en la escuela de alguna manera, pues tratando de ayudar en orientación social porque pues el adolescente estaba en el baño consumiendo droga, de una escuela secundaria, querida Fer. ¿Qué pasa ahí? La escuela hace eso, llama, ¿no? Acompaña, pero ¿y la familia? ¿Sabe? ¿Sabe que su hijo está en eso? ¿En dónde estamos? Ese es un tipo de violencia. Y se liga con la violencia de la disciplina, violencia en casa. El otro factor, que también lo hemos platicado en otras ocasiones, es que la violencia empieza en los senos familiares, en las casas y en los hogares, por dos cosas. El padre que es alcohólico o que tiene alguna drogadicción, que no busca la ayuda y que entonces su mecanismo de relación con esa familia es violenta, con la madre, con los hijos. Enseña violencia. La madre que a lo mejor es jefa de familia y que tiene muchos roles y que descarga las frustraciones en los hijos, claro, es violencia. El padre que se lleva a gritos y a golpes y a jalones y con celos desmedidos con la pareja, es violencia. La ONU ha emitido muchas guías para otro tipo de educación, pero ¿qué creen? En la misma sociedad mexicana nos burlamos de la educación positiva o de la educación sin violencia. Decimos que eso no sirve y estamos normalizando que un golpe, un grito, un insulto es normal. ¿Y qué creen? Que no es normal. Pregunten a los terapeutas, psiquiatras y que te dicen que pues por eso está uno yendo a la psiquiatría, porque incluso tus relaciones personales no son las más sanas ni las mejores. Y entonces por eso les decía, si la violencia está en casa, si la familia vende o droga o también acuérdense que lamentablemente hay familias que se dedican al crimen organizado completamente, pues entonces ahí es el foco rojo y dice, ojo, otro de las conclusiones del estudio es los niños y niñas que corren mayor riesgo son aquellos que viven en condiciones de pobreza, habitan zonas expuestas al crimen organizado y aquí en este país ya hay muy pocos rincones libres de crimen organizado, lo vemos hasta en la política, lugares con presencia de pandillas o grupos criminales, carecen de alfabetización no solo la escolar sino también la digital, residen en hogares donde existen formas de violencia, lo que les platicaba, y enfrentan múltiples formas de discriminación. Violencia en casa. Hay un testimonio que recupera UNICEF donde habla un chico-chica que dice que cuando tenía 8 años le dijo a su padre que no le comprara juguetes de niño, que a él le gustaban los muñecos y los vestidos. Le dijo que se sentía niña. ¿Saben qué hizo el papá? Lo que hacen muchos. Lo agarró del cabello, lo golpeó con un palo, lo encerró por días en una habitación, pasó días sin comer, lo volvieron a golpear y le dijeron, si no eres niño, te vas a morir. En su propia casa, Fer. Si eso pasa en tu casa, imagínate, ¿qué te esperas de la comunidad? Qué violencia, ¿no? ¿Cómo sales tú a la calle? ¿Con qué nivel de resentimiento sales a la calle a vivir también? Exacto. O sea, no solamente es lo que se vive en casa, sino eso que se vive en casa, ¿qué consecuencia tiene en el exterior? Exactamente. Porque recuerden, los padres o los tutores o los encargados de cuidar a ese menor son la referencia del mundo a ese menor. No tiene su madurez, no tiene la experiencia que usted ya vivió, no tiene lo que usted ya escuchó en la radio con Fer, que es periodismo de vida, no tiene toda esa información que usted fue acopiando durante todos estos años. Él es un menor de 6, 7 años que pues su única referencia con el mundo es usted. Y si usted lo trata con violencia, lleva drogas a su casa, lleva alcohol, golpea, lo involucra con pandillas del crimen organizado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a aprender? Y como dice Fer, ¿cómo sale a la sociedad? Con una autoestima totalmente rota.
Es que toda la violencia es prevenible, Sí, no es justificable. exactamente. Se puede prevenir, Fabi, y eso me parece que tenemos que hacer una labor muy importante en justamente hablar de cómo no se debe de ser violento, porque todo el tiempo se habla de la violencia, pero no se habla de cómo evitarla. Y aquí Eso está canijo. Y hay algo bien bonito de este informe de la UNICEF y de la Organización Panamericana de Salud. Por primera vez empiezan a poner ejemplos en países como Brasil, Guatemala, Honduras, donde han funcionado programas de la organización civil que llevan clubes de lectura, de meditación, de talleres de valores a las escuelas, porque ¿saben qué? Es el primer lugar, es más difícil entrar a la casa, ¿no? Generalmente uno como que no quieres que entren en tu privacidad, pero en la escuela es donde puedes ayudar. En estos programas de radio empezar a difundir cómo puedes, uno, que la violencia no es normal, que Sí, no puede ser no. así. Dos, que existen mecanismos, uno es tu voz, denuncia, dilo, ¿no? No te quedes callado. Ni modo, a veces hay que acusar a los papás o a los tíos o a los abuelos. Recordemos que el tema de la violencia sexual es otro de los factores. Y es en casa en el 80%, Exactamente. de gente cercana. Dice Eduardo, ey, así, párenle. Las mujeres son más violentas con los hijos. Me consta porque lo veo. Sí, Eduardo, sí. Yo, lo que pasa es que es una cosa terrible porque ya también hablar de intensidad de violencia, pues es canijo, ¿no? Y podemos ver qué factores hay que en ese hogar hicieron que esa mujer fuera violenta. Gracias, mi querida Fabi. @Fabi Guarneros para que la puedan contactar. Grandes investigaciones del periódico Excelsior aquí en ¿Qué tal, Fernando?